Como decías al inicio de esta transmisión, estamos viviendo una época en donde, que titulé hace poco en un artículo, el verdadero virus es el intervencionismo, ¿no? Y el síntoma de este virus, uno de los tantos síntomas que presenta, es el del control de precios. Ahora, el control de precios es una mala idea. Y es una mala idea desde el punto de vista económico, no solamente desde el punto de vista de la restricción de la libertad, ¿ya? Y me voy a tratar de enfocar más en el aspecto económico en esta ocasión que en el aspecto moral de privar a los individuos de su propiedad y de la libre transferibilidad de esto. ¿Por qué es una mala idea desde el punto de vista económico? Porque no se puede regular los valores de las personas. Y cuando la gente quiere regular precios, en el fondo lo que pretende hacer es modificar la valoración que las personas tienen para que se ajuste a realidad, que es la que el legislador desea, pero no la que la persona está dispuesta a cumplir, no es la que satisface sus deseos. Y esto parte de una concepción bastante antigua y bastante errada. Voy a hacer un pequeño recuento para después llegar a las consecuencias de lo que es la regulación de los precios. Hay una diferencia muy importante que se ha descubierto recientemente en términos históricos, y es la diferencia entre costo, precio y valor. Originalmente, digamos, lo más antiguo que he podido ver es en Aristóteles, en la Ética para Nicomano. Él señala que el costo de algo es aquello que cuesta producirlo, y su precio debe ser igual a su costo, ¿ya? Y su valor es un sinónimo. Y eso se arrastró a lo largo del tiempo. Y Santo Tomás de Aquino, que es el principal filósofo aristotélico del catolicismo, llegó a una conclusión y a un desarrollo de lo señalado por Aristóteles, en donde señalaba que el precio de algo debía ser su costo y el valor de algo debía ser también su costo. Y entonces, si alguien pretendía pagar por algo más allá de su valor real, mejor dicho, de su costo, estaba haciendo una ganancia inmoral. Y de ahí viene la expresión justiprecio o precio justo. El precio justo de las cosas era aquello que reflejara el costo de producirlas, incluida la mano de obra. Esta concepción del valor, la verdad es que fue enigmática durante muchos siglos y evidentemente incluso hasta en Adam Smith no hay una concepción clara del valor, de por qué la gente valora las cosas. Hay, sin duda, alguna mención a la escasez de los bienes en los textos de Adam Smith, pero no hay una claridad. Y esa claridad no llega hasta Karl Menger, que en 1874 escribe un libro que se llama Principios de Economía Política. Y Menger, en ese libro, de alguna manera influenciado por los escolásticos latinos, pero no al grado que habitualmente se cree, señala que el valor no es más que una opinión que las personas tenemos de las cosas en función de la utilidad que nos brindan. El costo es la alternativa que dejo de lado para poder hacerme de un bien. El costo es el costo de oportunidad. El costo de esta videoconferencia, para los que la están presenciando, es no estar viendo algo en Netflix o no estar estudiando otra cosa o leyendo el diario o lo que fuera que pudieran estar haciendo. Y el precio no es más que un dato. Ese dato luego descubrió Hayek gracias a los trabajos de Mises acerca del cálculo, la imposibilidad del cálculo socialista. Ese dato, ¿qué nos dice? Nos dice más o menos a cuánto valora un bien la gente que lo quiere vender
y a cuánto valora un bien la gente que lo quiere comprar en un determinado momento, en un determinado lugar. Y ese dato transmite información en el mercado. ¿Qué información transmite? ¿Y a quién? Se la transmite a todos los agentes económicos. Y lo que transmite es la información que dice, si tú puedes producir este bien a un valor, mejor dicho, a un costo menor a ese precio, hay gente dispuesta a comprártelo y tú vas a poder hacer una ganancia como productor. Y le dice a los consumidores, si tú valoras este bien por debajo del precio que el mercado está cobrando, mejor dicho, por encima del precio que el mercado está cobrando en un determinado momento, puedes hacerte ese bien a ese precio. Nos da una guía de referencia. Eso es lo que hace. Entonces, el precio no es más que un mecanismo de transmisión de información. ¿Qué información transmite? Transmite la información acerca de los valores de las personas. Cuando se pretende regular el precio, se distorsiona este mecanismo de comunicación que el mercado ha generado y que además es la explicación de por qué un sistema socialista no puede funcionar. Un sistema socialista no puede funcionar porque como las valoraciones son subjetivas, reflejan lo que cada individuo opina respecto de la satisfacción que un bien le puede dar, los planificadores en una sociedad socialista, porque la sociedad socialista se diferencia de la capitalista, en que los medios de producción están en manos, son de propiedad del Estado, ellos no tienen forma de saber a cuánto valora cada quien el bien que quieren ofrecer, el bien que la sociedad necesita. Este sistema de comunicación de precios se distorsiona cuando alguien quiere regularlo, porque es el equivalente a que si una persona tiene fiebre, uno trate de borrar los grados del termómetro y ahí donde dice 40 ponga 37 y decir, así se curó la fiebre. La realidad es otra, porque tú no puedes regular los valores de las personas. Entonces, digamos que yo estoy dispuesto a comprarme, qué sé yo, una computadora a $1.000, pero los productores de las computadoras dicen que no se pueden vender a menos de $1.300 porque si no, no están interesados en hacerla. No porque el legislador diga que ahora las computadoras valen $1.000, los productores van a decidir, entonces vamos a bajar los precios de las computadoras para que cuesten $1.000. Lo que hará la gente es no hacer computadoras, ¿no es cierto? Pónganse ustedes en los zapatos de una persona que quiere vender algo a un precio de 10 y el Estado, porque está en su expectativa tener una ganancia determinada, incluyendo sus costos y demás, y el Estado que le dice que solamente puede venderlo a 7. ¿Qué hará esa persona? ¿Empezará a producir incluso para tener pérdidas o sencillamente se trasladará a otra industria? Si la respuesta es que se traslada a otra industria, entonces tenemos que la distorsión que un sistema de control de precios genera es que habrán más personas deseosas de comprar el bien, porque el bien ha bajado de precio. Sin embargo, habrán mucho menos bienes, porque también habrán mucho menos personas dispuestas a producir ese bien. ¿Eso qué va a generar? Escasez. Vamos a tener precios baratos, pero no vamos a tener bienes que comprar a esos precios. Esa distorsión, a su vez, genera otro fenómeno. Genera el fenómeno del mercado negro. Sucederá que como hay bienes escasos en el mercado formal, en el mercado legal, en el precio ha sido fijado por ley, en donde no se puede adquirir esos bienes porque no hay, y empezará a pasar que hay personas que al margen de la ley van a decidir operar vendiendo el bien al precio en que los individuos realmente lo valoran y no al precio en el que el legislador ha decidido que se venda. Esa situación la vemos todos los días, todos los peruanos. Gran parte del fenómeno de la informalidad que vive nuestro país se debe al salario mínimo.
Y el salario mínimo no es otra cosa que la imposición de un precio mínimo en el mercado laboral. Y es el ejemplo que di, pero a la inversa. Es como que a ustedes les digan que un bien que para ustedes tiene un valor de 10, solamente lo pueden comprar a 12. No porque el legislador diga que el valor del bien es más, que el precio del bien es más alto, ustedes van a decir, entonces voy a subir mi valoración. Sencillamente no lo comprarán. A menos que encuentren una persona que pueda decirles, yo estoy dispuesto a recibir 10, por más que la diga que debo recibir 12. ¿Sí? Entonces, en ese caso, ¿qué tendremos? Tendremos que la gente estará ofertando más bienes porque el precio mínimo está por encima del precio de mercado real, del precio al que ellos estarían dispuestos a vender, pero tendremos menos compradores, porque la gente no va a comprar más caro sencillamente porque el legislador lo diga. Y a esto me refería con que el control de precios tiene un gran problema, y es que regula precios. El precio es un dato estadístico de cuánto está dispuesto a pagar alguien o un grupo de personas en un determinado lugar en un determinado momento por un determinado bien. Pero no puedes regular valores, porque los valores son subjetivos, responden a lo que cada quien crea que el bien lo satisface. Y eso no va a cambiar por ley. Entonces, así como no se puede derogar la ley de la gravedad, tampoco puede modificar las valoraciones subjetivas de las personas mediante una ley. El poder del legislador no llega a eso. Y la distorsión será, de un primer lado, que se produzca, dependiendo si se trata de un precio mínimo o un precio máximo, una situación en la que hay abundancia de vendedores, pero no de compradores. Haya escasez de vendedores, a pesar de que hay compradores que quieran el bien. Pero estamos en el peor de los mundos, porque el bien más caro es el que no se tiene. Digamos que hay situaciones como la que está padeciendo el mundo en este momento, en donde por un shock estructural al sistema sanitario, hay ciertos bienes que empiezan a ser escasos, ¿no? Digamos las mascarillas. Las mascarillas empiezan a ser bienes escasos. ¿Qué es lo que ocurre con las mascarillas cuando empiezan a escasear? Porque la gente las empieza a necesitar mucho más que antes. Van a subir de precio. Y esa señal que se envía al mercado, a los agentes económicos, cuando el bien sube de precio, ¿qué hace? Le dice al consumidor que sea cauto con su decisión de consumo, porque ese hoy cuesta más que ayer. Y entonces el consumidor solamente lo comprará si realmente lo necesita y será más cauto de su decisión de consumo. Entonces, manda una señal de responsabilidad a las personas que deban a tomar la decisión de consumo y manda una señal a los potenciales productores que dicen, oye, acá hay una oportunidad de ganancia. Y entonces la gente se pone a comprar mascarillas. Hoy van a ver ustedes que tienen cientos de amigos o de conocidos que están vendiendo mascarillas. ¿Por qué están vendiendo mascarillas? Porque es un negocio. Han ingresado al Perú el mes pasado no sé cuántos millones de mascarillas en ocasiones anteriores, porque se ha identificado esa oportunidad de negocio. ¿Qué es lo que está pasando? Que la señal que se envió al mercado, que dice restringe el consumo porque se aumentó el precio, ha generado que como se restringió el consumo, pero se aumentó la demanda, el precio se vuelva a equilibrar. Ese mecanismo de mercado, ese mecanismo que permite que las cosas se equilibren sobre la base de la coordinación que se da a través del sistema de precios, es lo que permite que el mercado funcione. Y cuando se restringe o se impide el funcionamiento de ese mecanismo de coordinación, es que terminamos con las distorsiones descritas, ¿no? Hay una última cuestión que quiero decir respecto del control de precios, y es que el control de precios no solamente genera escasez, sino que dependiendo del bien de que se trate,
también genera incentivos para que hayan bienes de menor calidad. ¿Ok? Digamos que yo soy un restaurante y ponen un precio máximo a los alimentos que se venden en mi restaurante. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que lo que no pueda ganar en el ámbito del precio, lo voy a tener que ganar en el ámbito de cortar la calidad. Un ejemplo paradigmático de esto son los controles de renta en Nueva York. En Nueva York hay un caso curioso que es que hace muchísimos años, por un rezago de la regulación del New Deal, se controla en diversas zonas el precio de los departamentos, el precio de los alquileres. ¿Eso qué ha generado? Que como esos departamentos son realmente baratos, los dueños de los departamentos no tengan ningún incentivo para hacerlos atractivos y no les hagan ningún mantenimiento, porque saben que el que está ocupando el departamento nunca lo va a dejar porque el precio está más abajo que el mercado. Entonces hay una subinversión en el bien. Y la gente que hace desarrollo inmobiliario en Nueva York solamente lo hace en aquellas zonas en donde no hay ese control. Entonces se desincentiva además la inversión y el mantenimiento de los bienes. Se promueve la mala calidad. Eso termina haciendo que el sistema no funcione. Imaginemos que hubiese un control de precios nuevamente sobre, por ejemplo, las mascarillas. No se hubiera dado el fenómeno en donde la gente empieza a importar mascarillas en cantidad y vuelven a estar a un precio bajo. ¿Por qué? Porque primero los consumidores no hubieran recibido la primera señal. ¿Cuál es la primera señal? La mascarilla subió de precio, sé más cauto en tu consumo. Los empresarios no hubieran recibido la señal de que la mascarilla subió de precio y puede ser un buen negocio traerla. ¿Qué hubiera terminado pasando? Que escasea. Ahora, imaginemos que está escaseando en el mundo y entonces hay dos países, un país que tiene control de precios y un país que no tiene control de precios. Entonces el empresario del país que tiene control de precios va al productor de las mascarillas y le dice, te quiero comprar la mascarilla, y el productor le dice, te la vendo, digamos, a 10. Y él le dice, no te la puedo comprar a 10 porque lo máximo a lo que lo puedo vender es a 9. Y el productor dirá, ese es problema de tu país, no es problema mío. Y viene el productor, el empresario de otro país y le dice al productor, te las quiero comprar, y le dice, te las vendo a 10. Perfecto, porque yo en mi país las puedo vender a lo que la gente las valora. ¿Qué país es mejor? El país que tiene mascarillas a un precio de 9, pero donde no hay mascarillas, o el país que las tiene a un precio de 12 en abundancia. Con eso termino mi exposición y quedo muy atento a lo que pueda decir Gabriela y Oscar.